Muy bien. Buenos días, mis hermanos, amigos. Estamos reunidos iniciando este año 2023 de nuestra era. Y digo de nuestra era porque en la realidad no fue, como dijo un papa, el año del nacimiento de Cristo. De hecho, fue 4 o 6 años antes. Entonces, es más objetivo nuestra era. Y para iniciar, hacemos una pequeña oración. Amantísimo Padre, estamos contentos de poder iniciar una nueva etapa, un nuevo año, en donde habremos de demostrar y dar testimonio de lo que es tu sana doctrina, de lo que es tu nombre, de los frutos que da al espíritu y al ser el seguirte y el obedecerte. Esperamos, Señor, que nos des la valentía para poder vencer nuestros miedos y pasar las tormentas que se avecinan en nuestro derredor. Te damos gracias también por la salud que nos das, por evitar que las enfermedades que hemos tenido se agraven y podamos estar hoy aquí todos reunidos. Amén. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema importante para la cristiandad, que es valentía en vez de miedo. Muy bien, como siempre vamos a leer la lección correspondiente. En su libro está en la página 45. La página 45. Muy bien, no es 46, porque es donde está el texto. ¿Es 45? Sí, 46. Muy bien. En la página 46 nos dice el autor lo siguiente. Primeramente, la idea central, y esta, de manera sencilla, nos dice que sigue a Jesús con valentía, incluso cuando sientas miedo. Aplicación para la vida. Hace algunos años acompañé a algunos estudiantes en una excursión de trabajo en equipo. Un ejercicio consistía en pararse en lo alto de un poste de 10 metros y saltar para atrapar una barra de trapecio. No, yo ni de chiste. Por supuesto, estaríamos enganchados con un cable de seguridad aún así, pero el miedo puede pasar por tu mente cuando estás parado a 10 metros de altura. Lo sé, yo también lo sé. Fui seleccionado para ser el primero en dar el salto. Subir las pequeñas clavijas hasta la parte superior del poste fue desalentador. Estar de pie en la pequeña plataforma fue más malo, pero lo peor estaba aún por llegar. A pesar de que estaba usando un arnés, el miedo se apoderó de mí mientras miraba la barra del trapecio que estaba a 6 pies de distancia. Son como 3 metros. Con un grupo de adolescentes mirándome, conté hasta 3 y salté. Logré agarrar la barra. Lo interesante es que el miedo no me abandonó. Salté a pesar de ello. Eso es coraje, saltar desafiando al miedo. Los discípulos de Jesús en Mateo 14 tuvieron la oportunidad de exhibir ese coraje y nosotros también podemos hacerlo. La clave es poner nuestra mirada en Jesús, confiando en que Él hará lo que solo Él puede hacer. Amén. Si nosotros realmente no quitamos la mirada de Jesús y hacemos y confiamos en que Él nos puede salvar en caso de dificultades graves, entonces habremos logrado la meta. Si no, pues nunca lo vamos a intentar. Muy bien, vean en sus Biblias el siguiente texto. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas al anochecer. Estaba allí él solo.
y la barca ya estaba bastante lejos, literalmente a muchos estadios de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Quién ha visto los veleros? Yo. Bueno, ¿cómo se ven cuando el viento y alguna tormenta empieza a acercárseles? Muy frágiles. Se mueven de un lado a otro. Eso es lo que estaba con la barca. No era un barco gigantesco, no crean que de gran calado, era apenas para 12, 15 gentes. En la madrugada, literalmente la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Todos pueden caminar sobre el lago, ¿verdad? No. No, ese es un milagro. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Entonces estaba Jesús caminando sobre el agua. Recordemos que hacía viento, entonces no era un mar tranquilo, no era un lago tranquilo. Estaba en plena prácticamente tormenta y aún así iba caminando. Bueno, vamos a ver el contexto. Del versículo 22, para Pérez Millós, Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca e iniciar su ruta a la orilla opuesta en Capernaum a las 9 p.m. aproximadamente. El nombre del lago era Tiberíades. Las razones son inciertas, quizás porque interrumpieron su descanso o al ser desierto no era seguro para tanta gente que acudió. Juan incluso dijo que las multitudes lo consideran como el Mesías, Juan 6:14. Lo querían hacer rey, Juan 6:15. Pero él no es de este mundo y no iba a participar en los planes judaicos y nacionalistas propios de la teología cerrada sobre el reino de Dios. Los discípulos también pensaron que iban a ocupar puestos en ese reino, Mateo 20:20. Pero él quería estar solo, por eso alejó a las multitudes y a sus discípulos. Nosotros tenemos al modelo de Jesús. ¿Cuándo necesitamos estar solos? Cuando oramos. Entonces, si ustedes quieren realmente orar, pues necesitan estar solos. ¿Lo hacen? Sí. Amén, qué bueno, qué bueno. Yo también. Mi esposa a veces. Está bien. Jesús era un hombre de oración. Aquí sube al monte en privado para descansar, para dedicarse a orar. Pasó la cuarta parte de la noche orando, versículo 25. Teológicamente se alejó de la gente para evitar la tentación que ya Satanás le había puesto. 4, del 8 al 9. Posiblemente era hablar a Dios de las gentes. Fue a encontrarse con su Padre del cielo. La lección es que no puede haber éxito ministerial en público si no hay un tiempo de oración en privado. Es tan importante como la preparación de la enseñanza, el amor para el rebaño o las ocupaciones ministeriales o evangelización. Riquezas y provisiones espirituales se alcanzan de rodillas en el silencio íntimo con Dios. Si usted quiere dedicarse a cualquier ministerio dentro de la iglesia, no podemos nosotros dejar de orar. Porque si se deja de orar, se pierde comunicación con Dios. Y entonces deja de ser una iglesia de Dios para convertirse en una ocupación privada de alguien que tuvo una ocurrencia y ya. Por eso, como lo dice este texto, incluso Jesús se retiraba para orar y previamente a grandes acontecimientos, como por ejemplo, en este caso, caminar sobre el mar. Versículo 24. La barca fue sacudida por el temporal a unos 25 o 30 estadios, es decir, a 5 kilómetros de la orilla. El lago de Gensaret es propenso a tormentas dispersas, inesperadas, porque está abajo del nivel del mar, y más cuando ha sido un día caluroso. Produce vientos que agitan las aguas del lago. Estaban solos.
El Señor intercedía por ellos en oración. El viento hacía que la navegación fuera difícil. No volvieron aprovechando la dirección del viento. Obedecieron la orden de ir a la otra orilla. En la vida cristiana sucede lo mismo. Se va tranquilo y de repente aparece la tormenta. Las pruebas se hacen presentes y fortalecen al creyente. Lo hacen maduro espiritualmente. Santiago 1:24. Cuando usted es cristiano no va a tener una vida tranquila. Olvídese. Al contrario, de repente se van a aparecer tormentas. Pero de esas tormentas va a salir algo bueno. Por ejemplo, este ministerio. Ya cada vez es mejor, ¿verdad? Amén. También, o sea, hay que no alabarse, sino autoafirmar. Versículo 25. Los judíos dividían la noche en 3 partes, de 4 horas, pero se usó la visión romana, es decir, de las 3 a las 6 horas es la hora que se refiere para estos hechos. Entonces, por 10 horas los discípulos estuvieron navegando en sentido contrario al viento. Cristo fue a rescatarlos caminando sobre el agua. Andó sobre las olas, en medio del viento, cuando ya las fuerzas de los discípulos estaban debilitadas. El Señor les enseñó la importancia de tenerlo con ellos e invitarlo a subir a la barca. Cuando usted sienta que hay dificultades insuperables, clame a Cristo. Cuando usted sienta que ya ha sido demasiado ir en contra de la tormenta, clame a Dios, porque a fin de cuentas es la manera en que podemos sentir calma en esas tribulaciones. Amén. Versículo 26. Al verlo sobre el agua, dudaron si era él. Ellos estaban viendo en dirección contraria, pero al percatarse de Jesús caminando sobre el agua, sintieron miedo de la visión y comenzaron a dar gritos, expresando que era un fantasma. Los judíos creían en apariciones. Solo los saduceos negaban la existencia de espíritus. Pero en lugar de saludarlo y darle la bienvenida, sintieron solo miedo. La tempestad perturbó el corazón de los discípulos. Las pruebas, conflictos o aflicciones pueden perturbar nuestros corazones, pero en medio de ese mar embravecido está el Señor. Sus promesas tienen un fiel cumplimiento aún en medio de la angustia. Salmos 91:15. ¿Lo creemos? Amén. Muy bien. Vamos a ver el desglose. Mateo 14 relata la muerte de Juan el Bautista y al enterarse Jesús se apartó en una barca solo. Mateo 14:13. Después de esa noticia Jesús deseaba estar un tiempo a solas con su Padre. En Marcos la multitud tenía hambre, Jesús se compadeció. Eran como ovejas sin pastor. Les enseñó muchas cosas. Marcos 6:34. Y después alimentó a dicha multitud con tan solo 5 panes y 2 peces. Mateo 14, del 15 al 21. ¿Por qué podía hacer esos milagros Jesús? Porque era hombre, pero a la vez era Dios. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Unión hipostática. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí, a mí Ahí sí. Anda de vacaciones y pues... Cuando comió la multitud, envió y despidió a sus discípulos y fue a orar solo a la montaña. Debemos también tener un tiempo a solas con Dios para fortalecernos, poner todo en perspectiva y recibir todo lo que necesitamos de su Espíritu para seguir adelante. La barca comenzó a ser mecida por las olas ante la inminencia de una tormenta. Simbólicamente, la voluntad de Dios puede llevarnos a una tempestad, pero esto se convirtió en un momento de edificación para los discípulos. Cuando les dijo Dios, tienen que irse en la barca. Oye, pero está el mar muy feo. Tienen que irse al otro lado, allá me van a esperar. Ellos en su momento se pudieron haber rebelado, pero ¿qué hicieron? Obedecieron y se fueron en la barca remando en sentido contrario a lo que era el viento, lo cual en aquella época y aún en la actualidad resulta bastante difícil.
Si empezó el viaje a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana todavía tenían 5 kilómetros que avanzar, imaginen ustedes cómo pudieron hacerlo. Nadie había sido visto caminar sobre el agua. Jesús lo hizo. Supusieron que era un fantasma. Los discípulos tuvieron miedo de lo que no entendieron. Lo hay cuando nos enfrentamos a algo que es fuera del ámbito normal. A pesar de todas las formas en que Jesús me ha mostrado que Él es antes que todas las cosas, todavía podemos desmayarnos al ver algo sorprendente. Hay veces que nosotros empezamos alguna empresa, empezamos algo y decimos simple y llanamente no voy a poder. Pero en esos momentos es cuando debemos tener presente que Dios está con nosotros, que Jesús nos acompaña y veremos que las fuerzas realmente vamos a tener las suficientes para continuar con esa obra. Lo importante es no dudar, no desconfiar, no tener poca fe, porque entonces sucumbiremos ante los miedos. A ver, las preguntas. Así creyeron que era Jesús un fantasma, pero no era un fantasma. Muy bien. La primera pregunta. ¿Cuál es la actividad más riesgosa que has hecho para divertirte? No sé si ustedes han ido a algún juego, a algún parque recreativo. Allá en México hay uno que se llama, en la Ciudad de México hay uno que se llama Six Flags, creo que también hay aquí en Texas. Y allá en México había uno que se llamaba El Caminante, que era como una especie, lo conocen también aquí como martillo. Entonces uno se ponía tranquilamente en una parte de ese caminante y empezaba a dar vueltas. Lógicamente quedaba abajo, quedaba arriba, y entonces ustedes se mareaban porque se mareaban. Y la verdad es que uno piensa cuando se sube a eso, ¿y por qué me subí a eso? Demasiado tarde. También había uno que se llamaba el Batman, en el cual es como una especie de monorriel que va, como una especie de montaña rusa, pero un monorriel que va a una velocidad tremenda. Y si uno se sube, no sé por qué, yo creo que son locuras temporales. Cuando se da cuenta, pues ya ni modo. Ya está arriba. ¿Les ha dicho sí a Dios alguna vez sin saber lo que vendría después? Pues este ministerio. La verdad es que nunca imaginé que íbamos a estar haciendo nuestra escuela dominical en casa, por circunstancias que fueron ajenas a nosotros. Pero pues gracias a Dios va creciendo el ministerio. Y esto es lo que nos anima también a continuar. Ya también les anuncio que ya está listo Ajus 2.0 y a partir de la próxima clase vamos a inaugurar los pequeños SPIs de Ajus. Muy bien. Sí vimos la última, ¿verdad? Perfecto. Hechos 14, del 27 al 30. Pedro les dijo enseguida, cálmense. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ay, ese Pedro, sí. Era bien impulsivo, pero era el que primero hablaba. Era el líder. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Yo no quería subirme. Yo no quería bajar al mar. Malentendido. Aquí vemos a Jesús cuando le da la mano a Pedro, simbólicamente. ¿Okay? Y en aquel tiempo no había cámaras, no había celulares.
Contexto. Versículo 27. Jesús calmó a sus discípulos con palabras de aliento. No le debían temer, era Él. La razón para que se calmaran era clara. Yo soy. Él era el pastor de sus ovejas, conocían su voz. Juan 10:4. Esa expresión se usaba por Dios en el Antiguo Testamento, llamándose Jesús, luz del mundo, buen pastor. Es la fórmula de la autorrevelación de Dios. Jesús se autoproclamó deidad, significa vivir, es morir a los pecados, Juan 8:24. Entonces esa manifestación de deidad se hace desde su naturaleza de su humanidad. Entonces el miedo dio lugar al gozo. Ya no estaban solos en medio de la tormenta. Él acudió en su ayuda. Cuando el creyente descubre la presencia de Dios, los temores desaparecen y se produce la paz y gozo en la intimidad. Si usted está atravesando por una tormenta, la mejor manera es clamar a Dios, pedir ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque si Él no responde, desaparecerá todo temor y vendrá el gozo y entenderemos la razón por la cual se dio esa tormenta y se dio esa prueba. Versículo 28. Pedro tomó la palabra, era impulsivo, lo reconoció como Señor, por eso le pidió que ordenara que fuera a su encuentro. Pidió permiso para lanzarse al mar, le pidió que ordenara que fuera a él sobre las aguas, lo que entraña que le reconocía autoridad suprema. Lo que quería es que Jesús le dijese que fuera a él. No era ser osado, sino que espera la confirmación del Señor. Pedro llegó a dos conclusiones. Primero, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y dos, la comunicación del poder vinculante entre el Señor y los que son suyos. Si el Maestro podía caminar sobre el agua, podía compartir su poder, y haría que él también pudiera hacerlo e ir al Señor. Los milagros existen. Y en el mundo cristiano hemos sabido y hemos tenido noticias de verdaderos milagros, de cosas que la ciencia o la medicina no puede entender cómo suceden, pero suceden. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Jesús milagroso. Y como tales, si nosotros somos sus seguidores, también a algunos les da la posibilidad de hacer milagros. No para su vanagloria, sino para ayudar a los demás. Si alguien tiene don de sanidad, si alguien puede sanar, que lo haga, porque es un don de Dios. Entonces, quien diga que no hay milagros, que no existen, pues es que no conoce al pueblo cristiano, porque nosotros podemos dar testimonio de verdaderos milagros y que en su momento, día a día, nos hacen creer más en Dios. Versículo 29. Pedro rogó a Jesús que mandara ir hasta él. Pedro buscaba estar al lado de Jesús por el amor que le tenía. El Señor concedió su petición. Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua por la obediencia y confianza en el mandato del Señor, por el poder de Cristo, operado en la situación y en la fe depositada en Jesús. ¿Se ha vuelto a caminar sobre el agua? No. De lo que ya tenga noticia, ¿no? Por ahí un mago de Las Vegas dijo que sí, pero bueno, ahí sí yo no sé cómo lo hizo. Los de Las Vegas son ellos también medios. Yo le digo cómo, yo no te lo escribo cómo lo hizo. Bueno, luego me explicas. Pedro vio el efecto del viento, los ojos de Pedro se apartaron de Jesús y al hacerlo el miedo se apoderó de él por la poca fe que tenía. Su efecto fue debilitar su fe y comenzó a hundirse. Caminó mientras tenía firme fe en Jesús, pero cuando no fue así se hundía. Por eso escribiría después que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. Es el medio para disfrutar del poder. La victoria sobre el mundo se logra por la fe. Primera de Juan 5:4. Es necesaria para el nuevo nacimiento y dependencia de Dios en cada momento
lo hace un vencedor. Si tenemos fe, podemos hacer literalmente cualquier cosa que Dios quiere en nuestras vidas. El plan tan finamente creado solamente es factible si tenemos fe y confianza plena en Dios. Si no las tenemos, jamás vamos a poder realizar planes que agraden a Dios. Aquí no estamos hablando de imágenes de autoayuda y de que usted es la fuente de todo el poder. Aquí estamos diciendo que para que usted pueda realizar todo lo que realmente, el potencial que tiene en su vida, necesita tener fe en Dios. Viendo que sus discípulos tuvieron miedo, les dijo que se calmaran, que era Él, y no debían tener miedo. Les dijo que era su maestro, el yo soy. Fue utilizado por Jesús en otros momentos, Juan 8:58. Una clara referencia a Yahvé, el Dios del pacto. Él se identificó como Dios, asegurándoles que Él era Jesús, a quien conocían y seguían, y era Dios, Señor sobre la naturaleza. ¿Quién puede dominar la naturaleza? Aún hoy, con toda la tecnología, no podemos dominar la naturaleza. A veces ni siquiera podemos saber el pronóstico de un día del tiempo. Dicen, no va a llover y se suelta un tormentón espantoso, ¿no? Pedro se vio obligado a confiar en él. Quería estar seguro de que era Jesús y le dijo que si era de verdad el que lo mandara, que lo mandara sobre las aguas, versículo 28. Porque Jesús podía transferir ese poder a otra persona. Jesús lo llamó, Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua como Jesús. Pedro tenía naturaleza impetuosa. No pensó, actuó, permitió que Jesús gobernara sus acciones, no el miedo. Jesús lo llamó y Pedro respondió, caminó sobre el agua porque obedeció y miró a Jesús. Pero cuando apartó su mirada de él, la fuerza del viento, su miedo volvió. Revivieron sus circunstancias en ese momento. Se olvidó de quien lo había llamado y autorizado para caminar sobre el agua. En una palabra, empezó muy bien, pero de repente le falló la fe por el miedo. Pero antes de menospreciar a Pedro por su falta de consideración, por su falta de fe, consideremos dos cosas. Pedro vaciló solo por un momento y al debilitarse su fe, volvió su mirada a Cristo gritándole, Señor, sálvame. Salió de la barca, pero 11 hombres se quedaron allí. Quizás la fe de Pedro falló, pero tenía suficiente confianza en Jesús para salir de la barca. La lección es mantener los ojos en Jesús y no dudar de Él. Si ustedes realmente quieren seguir a Jesús, deben estar mirándolo, deben estar siguiendo su modelo. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? No ponerse a decir que yo voy a hacerlo porque Jesús no aparece que nos diga qué hacerlo. Es simplemente tratar de evitar que Jesús tome control de nuestras vidas. Y si vemos y si conocemos sus obras, si conocemos su palabra a fondo, Él nos dirá exactamente qué camino debemos de tomar. Si no lo tomamos en cuenta, pues no podemos esperar bendiciones, porque lógicamente Él las da a quien obedecen sus mandamientos. ¿Cuáles son algunas olas que pueden hacer que quitemos la vista de Jesús? ¿Algún partido de fútbol? ¿Alguna chica o chico? ¿Algún viaje? No, esos no, etcétera, etcétera. Lo importante es seguir siempre, aún en esas circunstancias, seguir el camino del Señor. Vamos a continuar. Versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo ayudó y además lo regañó. Como dicen, aporreado, ¿cómo dicen?
golpeado y aporreado, algo así. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el Reina de Valera, ¿qué dice este versículo? ¿Tienen por ahí la versión? Ahí está en el texto. El versículo 33, ¿qué dice? Mateo 14, 31, 33. Al momento Jesús extendió... No, el número 33, el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí es otro de los problemas que tiene la Reina de Valera. No existe en los textos más antiguos la palabra vinieron. No corresponde a lo que es el texto más antiguo conocido. Entonces, inclusive pierde hasta su esencia, porque vinieron significaría que estaba en otro lugar, pero ellos estaban con Cristo. Entonces, quítenlo, ese es un simple agregado que a alguien se le ocurrió. ¿Ok? Por eso utilizamos la versión internacional. Pero es que no me gusta, no es que no me gusta, sino que es más objetiva. Entonces aquí imaginen ustedes la barca y llega él tranquilamente, camina en medio de las olas, en medio del viento. No, los discípulos estaban, pero que brincaban. Versículo 31. El grito de Pedro fue respondido por la actuación y las palabras de Jesús. El tiempo de salvación fue al mismo tiempo que el de la petición de ayuda. Pudo haber ordenado que saliese del agua, pero lo tomó de la mano como expresión de su poder y amor. Su mano está pronta para salvar a cualquier creyente en cualquier circunstancia que esté pasando, pero también corrigió a su discípulo, le reclamó el por qué dudó y afirma que es hombre de poca fe. Pero el Señor reprende a quien ama, Apocalipsis 3:19. Entonces su reprensión fue por la duda, pero su pequeña cantidad de fe puede mover montañas, Mateo 17:20. La duda solo aparece cuando la fe es débil. No había razón para dudar. Habían visto los discípulos que había alimentado a 5,000 personas con tan solo 3 panes y 2 pescados, o 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo era posible que dudaran que él podía calmar una tormenta? Así es el hombre. El hombre duda muchas veces del poder de Dios y se olvida de él. Pero nosotros no debemos de hacer eso, porque la verdadera esencia del cristianismo es tener fe en Dios. Y con él vamos a poder lograr todo lo que Dios está preparando para nosotros. ¿Lo creemos? Versículo 32. Cuando subió Jesús a la barca se calmó el viento. La tempestad producida por el viento cesó. La naturaleza está al servicio del Creador y acata su voluntad sin reservas. Jesús ya había calmado una tempestad. 8:23 al 27. Así se calmó cuando entró en la barca. Prefirió subir a la barca antes que seguir caminando para estar en compañía de sus discípulos y con ello no debían tener inquietud. Juan 14:1. Jesús era bueno. Y era bueno porque en su momento quería estar con sus discípulos. Él tranquilamente pudo haber volado si quería. De hecho, el estar caminando sobre agua es una especie de vuelo. Y sin embargo, prefirió subirse de nuevo a la barca para ir con sus compañeros, con sus discípulos. 33. Los de la barca lo adoraron. No se dice si en la barca misma o al descender, pero el hecho es que lo reconocieron como deidad.
era el Dios verdadero y único revelado en Jesús. Quien no cree como Dios en el Hijo, no cree tampoco en el Padre y por tanto no tienen el perdón de sus pecados ni vida eterna. 16:16. Hijo de Dios es título mesiánico para los judíos. 16:16, 26:63, 27:40. Nadie podrá hacer esas señales. Juan 3:2. Era el Mesías y los judíos no lo reconocieron como tal. Es más, en la historia de los judíos se han encargado de ponerle toda clase de denigrantes adjetivos. Hasta la fecha incluso dicen que es el Mesías de los gentiles, no No, de pero ellos. ni siquiera eso. Sí, dicen, por ejemplo, que era un hombre ilegítimo, que había sido María fecundada por un soldado romano que se llamaba Pantera, que además era Jesucristo homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa serie de atributos o de difamaciones partieron precisamente de lo que era el desconocimiento de las señales que hizo y que reconocen incluso el mismo Talmud. Hasta la actualidad, como son los libros del caballo de Troya, Sí. incluso hay una serie de esos libros, creo que llega hasta el 3 o el 4. Sí, no, eso es básicamente. O el Código da Vinci, etc. No le hagan caso muchas veces. Las novelas luego son así. 2 veces se utiliza al momento. Una calmó los temores y otra en rescatar a los que necesitan ayuda. Jesús no regañó a Pedro antes de rescatarlo. No le dijo en qué forma se había quedado corto. Antes de extender su mano, Jesús simplemente intervino de inmediato y agarró la mano de Pedro cuando él gritaba. Si vemos nosotros a un hermano que está en verdaderos problemas, no lo regañemos antes de ayudarlo, como hizo Jesucristo. No lo ayudamos y lo regañamos. Pues, ¿verdad? Así que al mismo tiempo, pero hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque la persona está desesperada, porque la persona lo necesita, porque la persona está sufriendo y entonces necesita de nosotros. No le digamos, déjame decirte por qué tienes esto y esto es esto, y no le ayudemos en nada. Eso no es cristianismo. Por eso debamos de estar prestos a dar un salto de fe. Incluso que si comenzamos a hundirnos, Pedro tuvo fe para salir de la barca. Después la describió como pequeña. Jesús la describió como pequeña. Tenía entonces poca fe. Lo reprendió tiernamente, inquiriéndole por qué había dudado. Preguntó para que se diera cuenta de la evidencia que tenía frente a él. Pedro tuvo fe para obedecer el mandato de Jesús de ir a él. Puso sus ojos en él. No debía dudar, no había razón. ¿Por qué algunas personas se separan de Cristo? ¿Por qué dudan de Él? Porque se dan cuenta que con los problemas, pues no es tan fuerte Jesús como nosotros lo pensamos. Y eso hace que simplemente se le abandone. A ver, al subir a la barca, eso ya lo vimos, ¿verdad? Aquí está. Ah, no, se calmó el viento. Sí. Lo que motivó que los discípulos lo adoraran y declararan que Jesús es el Hijo de Dios. Se dieron cuenta de que Él es más grande que todos sus miedos y por eso lo adoraron. La de Pedro incluyó su agradecimiento por haberlo rescatado. Lo adoraron porque estaba en medio de ellos. Él es más grande que los obstáculos que tenía delante y el miedo no reina cuando Jesús está presente. Adoremos a Jesús por lo que verdaderamente es. Podemos estar de pie sin temor porque Él está con nosotros y es más grande que todos. Si nosotros creemos que Jesús es deidad, que Jesús es Hijo de Dios y que tiene el poder omnipotente y que comparte esa naturaleza con el Dios Padre, entonces nosotros verdaderamente podemos confiar en Él, tener fe en Él y Él cumplirá sus promesas. ¿Lo creemos? Bueno, vamos a ver las últimas preguntas. ¿Qué has aprendido de Jesús a través de las tormentas?
que Él nos rescata, que si tenemos fe en Él podemos atravesarla sin ningún problema, pero sobre todo que Él dio ejemplo de cómo, aún en medio de las tormentas, Él pudo avanzar sobre el agua y no le perturbó el viento. Y así también nosotros como creyentes debemos de confiar en Él, poner nuestra mirada en Él para que estemos en rumbo correcto y podamos superar esas tormentas. ¿Cómo se han ayudado en tu grupo unos a otros a tener valor en lugar de miedo? Lanzándonos con fe a las empresas que el Señor quiere. Porque todo lo que hacemos es en gloria de ¿quién? De Dios. Y por eso debemos de continuar con las obras que nos ha encomendado, con los ministerios que estamos haciendo crecer. ¿Todos? Lucas 8:25. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos con temor y asombro. Ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua y lo obedece? Lucas 8:25. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar con una pequeña oración. Señor amantísimo Padre, danos y permite que nuestra fe crezca, que reconozcamos que tú tienes el poder suficiente sobre la naturaleza y por lo tanto puedes hacer que las tormentas cesen, que podamos atravesar las pruebas, que podamos en su momento descansar de todo el camino difícil que estamos atravesando. Porque, Señor, sabemos que si somos valientes y te seguimos, habremos de tener el premio que tú nos prometiste. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.